Hola comunidad, ¿cómo estamos? Estamos de nuevo en la revista sociocultural de Chile, de mole y de manteca. Comenzamos. Y es verdaderamente poblana. Es verdaderamente poblana. Hay que arreglarnos, hay que ponernos bien chulos porque tenemos a un fotógrafo. ¿Verdad? Justo el día que no me peiné, tuve que recurrir al chongo. Es la belleza de lo etéreo. Bueno, Dolia. Bueno, hoy tenemos a Abraham Paredes. Y Abraham es fotógrafo, pero ya lo presenté poquito. Aquí, Abraham, todos nuestros invitados se presentan solos porque no queremos currículum, queremos a las personas. Muy bien, bueno, pues mi nombre es Abraham Paredes y soy fotógrafo más o menos desde los 18 años. Súbele el volumen. Ok. Dijo que era fotógrafo y que más o menos empezaste a los 18 A años. los 18 años. ¿Pero cómo fue? ¿Qué fue lo que te detonó? ¿Te regalaron una cámara? ¿Viste? ¿Cómo fue? Por medio de mi papá, Ajá. Abraham Paredes García, él nos impulsaba a mi hermano y a mí a tomar fotografías en los eventos culturales del Auditorio Rafaela Padilla de Zaragoza. O sea que a tu papá le gustaba. Mi papá es fotógrafo. Ajá. También por gusto, porque él tenía su trabajo y él tuve la inquietud de ser fotógrafo también. Y bueno, y yo por ende, digamos, él me lo inculcó. Te lo inculcó, pero además te gustó, porque hay muchas familias donde te inculcan el oficio de la familia y buscan la manera de darle la vuelta. Sí, de A ti te gustó. Sí, es muy apasionante la fotografía, francamente. Y a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia entre tu papá y tú con respecto a la fotografía? Pues ¿Hay más pasión? ¿La viste con mucho más rollo artístico? ¿Qué pasó? no, creo que no hay mucha diferencia entre él y yo. Ahora, al paso de los años y yo observando mis fotos ya con detenimiento, más o menos no quiero verme muy como si hablar de mí mismo por falta de educación. Pero bueno, ahorita la cuestión es que vas a tener que poner la educación a un lado porque tú eres nuestro invitado especial y vamos a hablar en primera persona. Y entonces hay unas fotos muy parecidas a las que tomaban papá en ese entonces, ¿no? Y lo que pasa es que mi papá se fue metiendo más al periodismo también, ¿no? Entonces, tanto él tomaba artísticamente sus fotos personales para él mismo, y viendo la gente cómo trabajaba él, pues lo llamaron para que trabajara con ellos. Qué interesante. Sí. Además, yo tengo que hacer aquí una aclaración. Tuvimos un programa anterior donde yo hablé de mi amigo Abraham Paredes. Es él. Ajá. Prometido es deuda. En las ediciones, en las pocas ediciones que vamos a hacer en TikTok. Bueno, antes de eso, ¿te acuerdas de lo que estoy diciendo? Vamos a saludar a Yerimoa Edis, a el poder es nuestro. Hago así porque casi no veo. Gracias. Hola, ya estoy vivo. El poder es nuestro, a Chema Valencia, a Tezcali Popocatl, a Eucreo, a Liz y a Marisa por el momento. Sí, yo también los veo aquí, se ven, mira. Manu dice, ¿no? Ajá. Y I Love Scar también, no sé cómo te llamas porque tiene símbolos. Oscar Nájera, Román 8921 y un usuario con un número telefónico ahí. Bueno, seguíamos. Ajá. ¿Cómo es la dinámica de la revista sociocultural? Hacemos el en vivo, se queda en TikTok, se pasa a YouTube completo. Y sin ediciones. Sin ediciones. Y después de ahí, los fragmentos más significativos se van posteando en Instagram y Facebook. Y en YouTube y Facebook también se quedan la entrevista completa sin ediciones. Entonces esta dinámica es
vamos aprendiendo porque esta revista tiene un mes, aunque tiene una planeación de más de un año, tiene un mes, se hace con nuestros recursos. El teléfono de Juan Lorenzo es el que está allá, nuestros monitores son estos, que son nuestros teléfonos personales. Pero además déjame decirte que las redes han estado cambiando constantemente. No es lo mismo TikTok del 2018 a TikTok del 2024. Porque es más, no es lo mismo el TikTok de hace 15 días con la actualización que el de ahora. No, fíjate Abraham, que lo que pasa es que antes no había mucha restricción y entraban muchos menores de edad. Okay. Y entonces llegó un momento en que hacías en vivos y había hasta rollos ahí medio extraños, eróticos. Okay. Y explícitos. Y entonces eso censuraban, quitaban, y había mucho chavito de 13, 14 años. Entonces TikTok se ha ido restringiendo. De hecho, el algoritmo, si tú hablas de algo que es denuncia y utilizas determinadas palabras, te censura de todos modos, te silencia o te baja el video. ¿Ves? Entonces, digamos que en este rollo de la tecnología, de las redes, tendrías que estar enajenado y no tener vida afuera para saber exactamente cuándo, cómo y dónde cambian los algoritmos. ¿Ves? Bueno, pero continuamos con el rollo más maravilloso que es la fotografía. Sí. Es captar un momento y dejarlo para siempre. Y además también puede ser recrear un momento. O sea, es también la visión de quien toma la foto para quien ve la foto, finalmente. Abraham, en tu tiempo, que desde los 18 hasta ahorita que tendrás que 20, 21 años, ¿te cuenta cómo quieres ser de fotógrafo? No, pero de ese momento ahorita, ¿qué es lo que tu vista quiere captar? En principio, ¿cómo fue? Y fíjate que vas tú por la calle y sin querer te hace voltear la vista una determinada toma que quieres hacer. Tienes que ir con tu cámara listo, preparado, ya sea que vayas caminando en el coche, no importa, y esa atención que te roba te invita, ¿no?, a capturar ese momento, esa toma. Y entonces he dejado pasar muchas tomas muy interesantes, muy agradables. Se dice que la fotografía debe transmitir una emoción, tanto el que la toma como para el observante. El que la ve. El observante, ¿no? Entonces, ahí están las fotografías. Entonces, hay fotógrafos que sí se vale estar tomando y disparando, pero no. Tienes que buscar el momento, las sombras, las luces, las miradas de las personas, quizá una hoja que está moviéndose al aire, la luz del sol, etc. Es fascinante. Fíjate que yo te diría, yo me coincido, yo no soy fotógrafo profesional, sino soy aficionado, y me identifico contigo porque he visto tu obra, y te podría yo decir que eres un fotógrafo urbano, pero no necesariamente, porque también en el campo tiene tu visión, tus sombras, tus luces, pero en cuanto con respecto a lo urbano, a lo citadino, trata de captar, Abraham, la esencia de ese momento que se está viviendo. Se ve en sus fotografías, se ve emoción, sí, se ven sentimientos, se ve, digamos, el folclore del contexto, ¿no? Me gustan tus A mí, yo lo que quiero ahí agregar es lo siguiente. Abraham lo conozco pues, desde hace mucho tiempo. Su papá y mi papá trabajaron juntos y son amigos desde hace mucho tiempo. ¡Qué buena onda! Así es. Y ellos tenían una peculiaridad. Andaban puebleando, divirtiéndose, comiendo y sacando fotografías. Y entonces mi papá le decía, Abraham, mira, ¿no? Y ahí va Abraham, ¿no? O si no, Abraham le decía, mira, vente para acá. Y ahí va mi papá, ¿no? Bueno. Su papá de Dol ya es pintor. Bueno. Y resulta que esta mancuerna así se mantuvo por muchísimos años. Después, Abraham y yo nos encontramos en la vida
y de repente nos vemos haciendo exactamente lo mismo. Pero además hay otra cosa. Tú has visto la fotografía urbana de Abraham. Y en la fotografía urbana tiene dos divisiones, la arquitectónica y la de contrastes. Eso juega mucho con los contrastes. Dice, por ejemplo, afuera, una tienda de colchones y un indigente está acostado con un cartón, digamos. En un cartón. Cosas de ese tipo hace, pero las cosas que tiene de etnografía son bellísimas, nada más que Abraham siempre agarra lo más horrible para hacerlo de muestra, ¿no? Porque yo las he visto, he viajado con él y me enseña las fotografías. En menos de medio día ya tiene 200 fotos, y de 200 fotos son bellísimas, muchísimas. Pero además tiene otra cualidad. Es increíble y yo me quedo así maravillada cuando lo veo. De repente se desaparece y se va a platicar con el señor, con la señora, y está platicando y las personas no se dan cuenta y y entonces son muy naturales. Y esa parte, por ejemplo, a mí me gusta más la obra de mi amigo que la de su papá, además de que eres más contemporáneo. Y esta parte, Abraham, yo quiero preguntarte, obviamente justo estábamos platicando del quehacer artístico y de cómo acabamos haciendo otras cosas porque toda la comunidad artística en México. Ay, el camotero. Oye, ahorita que hiciste una interrupción, no soy judío, ¿eh? Es que con la luz que hay atrás se ve como si tuviera una gorrita. No soy, si no soy católico, ¿cómo es judío? No me dijeron, pero aquí me veo, pues tengo bueno. esta cosita. Además, acaba de pasar un paisaje sonoro muy típico de los camotes, es un rollo mexicano. Exactamente. Bueno, decía yo que estamos en una crisis y en un planteamiento serio de la comunidad artística, de muchas expresiones, en que tenemos que hacer otras cosas porque no podemos vivir del arte. Abraham es una persona que pareciera que no se dedica a la fotografía, pero siempre está tomando fotos, siempre. ¿Has comerciado con tu obra, Abraham? No. ¿Y qué es lo que ha faltado? O sea, ¿ganas tuyas o el contexto, el entorno no se presta? El entorno no se presenta, porque me he presentado ante varias autoridades para exponer la obra y me ponen en stand-by nada más, ¿no? Entonces, y eso lo tengo muy bien, ¿cómo se dice? Asimilado, porque yo sé que hay que tocar 100 puertas para que te abran 2. Entonces, y eso es normal en esta sociedad, en esta gente que no quiere abrirse a la cultura, ¿no? Ver qué está sucediendo con esas personas que no conocen, ¿no? Si conocieran un poquito más de la obra de un fotógrafo, ya sea ahorita de mí o de alguien X, pues llevarían esa obra a muchas personas, a mucha gente, y que debía de conocerla, que existe, porque nos encerramos ahora en 4 paredes, en una especie de burbuja de cristal, y no queremos ver más allá. Uriel Estrada nos acaba de mandar un corazón. Muchísimas gracias, Uriel. Gracias. Abraham, ¿has intentado promocionarte por redes? No, solamente con mi página de Facebook, que subo algunos atardeceres, algunas personas, algún video musical que hago con mis propias fotografías, y solamente ahí es donde, porque me alogia la gente, ¿no? Entonces a uno siempre le va a gustar las cosas que hace uno, pero cuando uno ya da a conocer su obra y otras personas les gusta, entonces ahí te das cuenta que en verdad es un buen trabajo o un trabajo de calidad que estás haciendo. Así es. Sí. Es lo que comentaba ahorita Dolvia, ¿no? Con la gente que vas y está la persona ahí vendiendo su mercancía en un mercado y me acerco, comienzas a platicar con ella, pero de repente ves el trabajo arduo de sus manos, cómo están quebradizas por la tierra, por el sol, por el amarre de los mecates, qué sé yo. Entonces tomas todos esos detalles y te das cuenta que existe, que esa gente, tú estás en tu oficina, estás
manipulando tu teléfono y no te rasgas ni siquiera o te rompes una uña. Y esa gente que existe, que está en el campo, que cosecha, que siembra, que riega, que lleva el alimento, entonces queda olvidada. Con huellas corporales, sí. ¿no? Entonces, cada marca de su piel nos dice algo. A eso invito a las personas, a que vean más allá de una simple fotografía. Dice un dicho, una fotografía habla más que 1000 palabras. Deben de buscar esas 1000 palabras. ¿Por qué? Porque existen. Entonces, alguien toma una fotografía y la ve, y ya le da carpetazo, la dobla y ve la siguiente y ve la siguiente. No, es ver las sombras, las personas, los gestos, las miradas. Es muy fascinante y entonces me doy cuenta de que no estás retratando a la persona como tal, sino a su alma reflejada en todo su cuerpo. Fui aquí por el Aguacate, donde había comicios electorales, y entonces había una urna electrónica. Entonces las personas están acostumbradas a votar con el papel, y de repente se acerca la gente y dice, ¿qué es este aparato? No, electrónico, donde uno oprime un botón de sí, un botón de no y un botón de no sé. O sea, a favor del partido, en contra del partido o neutro. Y entonces veo que se baja una persona ya mayor, yo le calculo unos 85, 90 años, pero todavía con una fuerza, con sus guarachitos de cuero, de suela de llanta, y se para cerca de la urna que está abajo en el piso, ¿no? Y dice ahí, boleta electrónica. Entonces estás viendo el contraste de la tecnología con la gente del campo y su pie rasgado por la arena, como te decía yo, por el agua, por el frío, por el sol. Y a eso invito a las personas. Todos tenemos la capacidad de agarrar una cámara y tomar, pero siempre los he invitado, o siempre quiero que vean más allá. Es como, no sé si sé exactamente la palabra metafórica, pero es como un fósil, donde tú de repente ves, pero no el fósil como algo sin chiste, sino es una imagen que puedes estudiarle todo, o sea, de una imagen puedes sacarle todo, la imagen, si hicieras un acercamiento verías las arrugas, la expresión, ¿no? A mí me gustaba mucho sacar fotografías de las personas que yo les llamaba las personas grises, o sea, personas que los demás no pegan. Sí, así es. Y entonces aquí en Puebla hay muchísimo de eso y podría sacar muchísimas cosas. Sí, desafortunadamente en esta sociedad que estamos viviendo con estas redes sociales, vemos a las personas como un mueble, desgraciadamente, ¿no? Un mueble como un sillón, una silla, una mesa, que ahí está. Nada más que sí es útil, un sillón para sentarnos, para relajarnos, para estar cómodos, pero las personas tienen esa utilidad, pero tienen algo más, tienen esencia. Se dice que somos energía, somos vibración, pero sobre todo somos esencia. Entonces, imagínate capturar, hace rato decías que una fotografía con un clip capturas un momento para toda la eternidad. Y en sí estás capturando energía, vibración y esencia. Es que las personas de los pueblos decían que no se dejaban fotografiar porque se llevaban su alma. Porque le robas el alma, ¿no? Entonces, tienes que pedir permiso a las personas. Oye, le voy a tomar una foto, se chivean y todo eso. Y es por eso que decía Dolia, en lo que platico, llevo mi cámara y tú con la práctica y con los años, ya sabes cómo tomar la fotografía. Sin ver. Sin ver acá. Entonces, ya sabes a qué altura va a estar, si quieres tomarle la cara, el pecho o los pies. Entonces, estás aquí manipulando la cámara, ¿no? Y entonces, eso es bonito de la fotografía, que tienes que tomar ese momento. Acá les presento una cámara que en su momento fue de las mejores, automática, y saca buenas fotografías y todavía funciona. Bueno, pues ahora preséntanos las demás. Ok. A mí, papá, a mí. Miren, tengo esta cámara que mucha gente ya no ha de conocer, es muy viejita, donde tú manipulas el diafragma.
Yo te voy pasando si quieres las cámaras. El diafragma y la velocidad. La obturación, la velocidad de la obturación. Entonces, tienen que, si los invito a tomar fotografías, den un repaso a la historia fotográfica de estas cámaras. ¿Qué es el diafragma? ¿Qué es la obturación? ¿Qué es la sensibilidad de la película? ¿Por qué? Porque gracias a estos telefonitos, pues dejamos desapercibido, damos por hecho muchas cosas. Hace todo él. Sí, ¿no? Y además quiero decirles que esto no es una cámara. Que quede claro que no es una cámara. Ay, explícanos eso, Abraham, porque yo todavía no lo acabo de entender. Ya lo explicó una vez en mi casa con los amigos, Sí. pero no lo entendí. A ver. Solamente otro amigo que también estudia mecatrónica lo entendió. Sí, esto ya es una mini computadora portátil donde cuando tomamos fotografía, cuando tomamos una escena, lo que hace es escanear Escanea. la imagen. Y entonces, gracias a la computación y gracias a estos números binarios, interpreta esa imagen, la procesa y luego nos las presenta del otro lado de la pantalla con lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Pero es todo un proceso de Escaneo. escaneo, ¿no? Entonces ya lo interpreta y ya nos los muestra. Eso es lo que les quiero decir nada más, ¿no? Entonces yo los invito a que vean una cámara analógica y vean qué cosa es el diafragma, qué cosa es la velocidad, qué cosa es la obturación, qué cosa es la sensibilidad de la película. Por ahí traía yo un rollo, no sé si en mi mochila, María, voy a traerlo o... Yo voy. No, yo voy. Mira, Ok, y entonces es interesante, ¿no? Esta es una cámara acuática que sacó esta marca y pues era emocionante en su época, ¿no? Japonesa Fujifilm. Y entonces tú te metías a la alberca y tomabas fotografías, ¿no? Entonces ya lo mandas a revelar y te decía, no sabe qué, la vamos a revelar, pero tenemos que romper la carcasa. Porque Pues para tenemos sacar que el abrirla, rollo. porque como viene hermética, no la podían sacar. Incluso esta trae todavía fotografías que no he revelado. Para que no. Pero tienen fácil como 20 años aquí guardadas. Qué buena fotografías. onda. Oye, ¿se echan a perder? Sí se echan a perder. Este es un rollo fotográfico. Así venía. Ya. Este tipo de cosas era la que nos tocó a nosotros. Llevabas los rollos y ya te entregaban. Y entonces, esta es una película a base de bromuro de plata. Se dieron cuenta hace mucho tiempo. Qué magnífico. Sí. Que ahorita tengamos que estar explicando. Se dieron cuenta que, por ejemplo, imaginen que esto es una hoja de papel y alguien vino y puso la mano así, ¿no? Y estaba la luz del foco, la luz de la vela, la luz de ese entonces. Bueno, no había focos, creo. Y entonces la retira la mano y ven que queda plasmada la sombra de la mano, ¿no? O sea, como dice, en bajo relieve. Sí. Y entonces se dan cuenta que la plata captaba o atrapaba imágenes de sombras. Entonces, gracias a personas que se dedicaron a eso, entonces esta parte de la película tiene bromuro de plata. Esta. Sí. Entonces, uno toma la fotografía, se abre el diafragma, se abre el obturador y entonces, según por la velocidad, atrapa la luz y la plasma, la imagen. Y entonces, eso también me enseñó mi papá, ¿no? A revelar y a tomar fotografías con este tipo de películas. En tu casa. Así es. Que es un cuarto Un oscuro. cuarto oscuro, el laboratorio de la casa. Ahí nos veías tapando cualquier hoyito que no fuera una filtración de luz, porque se echaba a perder tanto la película como el papel. Ese es algo que No. ustedes, las nuevas generaciones, no entienden y no van a poder entender. Sí. El ritual de cada cosa. No, y era dificilísimo. Yo nunca pude revelar tu alarma de la medicina. Mira. Espera, son las pausas obligatorias. Ya. Listo. Y entonces es un ritual, como dice Juan Lorenzo, de tomar la fotografía, va al lugar, regresas, sacas la esta. También ¿quieres traerme un carrete de metal? Sí. También está.
Qué interesante. Entonces, y luego la cuestión acá es que se va desarrollando. Uno observa, capta. El otro desarrolla. Hasta que... Aquí, este es un carrete donde poníamos la película. Todo con oscuro. Imagínense, ahorita lo estoy viendo y ahorita estoy haciendo todo. Imagínense casi como si estuviéramos ciegos, ¿no? Todo lo tenían que hacer manual, total y enteramente a oscuras. Entonces, enrollas tu película acá y antes tienes que preparar tus químicos con las medidas exactas para que no lo echaras a perder. Así porque se te pueden quemar, ¿no? Sí, así es. Entonces, esto lo metes en un tanquecito con el quemar de que se te ponen todas blancas o se te ponen todas oscuras. Sí. Entonces lo metías y ahí lo revelabas, ¿no? Entonces era el tanquecito como una especie de litro, un cilindro. Entonces ahí lo agitabas, tomabas el tiempo y ahora lo sacabas. Y después le echabas, lo vertías, lo cuajabas y le echabas el fijador. Si no le ponías el fijador, se borraba. Se seguía quemando la película. Ah, claro, sí. Y se ponía negra. Sí, continuaba el proceso. Sí, continuó el proceso. Entonces, ya está, en teoría no podíamos ver, claro está, que ya estaba aquí la imagen. En negativo. En el negativo. Por eso se llama negativo, porque estaba en negativo. Lo blanco es negro y lo negro es blanco. Y luego, si nos vamos a hablar de colores, el rojo no me acuerdo si es verde y el amarillo es azul y etcétera, etcétera. Es una mezcolancia y es interesante porque te hace trabajar tu cerebro. Te hace pensar cómo cambian los ¿sabes revelar el color? No, porque son máquinas especiales. Ya me estabas asustando. No, pero cuando ves un negativo sí, color, claro, cuando ves el negativo, sí, lo ves muy diferente, ¿no? Entonces, ese proceso lo llevábamos todo a oscuras. Entonces, ponías el fijador y ya en fijador ya puedes prender la luz, y ya la ves y ves cómo salió la imagen, etcétera, etcétera. Ya con el fijador puedes prender la luz. Sí, ya puedes prender la luz. Y después ya venía la impresión en papel, que también tienes que ser oscuro, pero ahí ya usábamos una luz roja que nos permitía y que soportaba el papel. Claro, estoy acordando de mis clases de fotografía de la universidad. Sí, claro, ¿te porque dieron clase? Sí, porque todo lo que está diciendo Abraham lo teníamos que hacer. Yo, claro, nunca lo hice, que no me escuchen mis profesores, pero tenía yo un amigo que siempre me lo hacía. Bueno, tus profesores ahorita han de estar, algunos ya... Sí, por suerte ya no. ¿Están en el cielo o en el infierno? Sí. Eran como unos sacos negros que igual te metías en un cuarto oscuro y dentro de los sacos hacías toda esta cosa de sacar, de envolver, de meter, todo así, como, pues sí, en un laboratorio, ¿no? Sí, esos sacos eran una manga como tipo de los que están en el psiquiátrico. Sí. Sí, entonces metías todo, ¿no? Entonces metes tu cilindro, metes tus y todo era como... y metes tu rollo sellado, ¿no? Claro está. Entonces lo metes y ahí estás ahí jugando. Y ya se te zafó, y ya se te cayó. Entonces, y todo es táctil, ¿no? Veías. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ahorita haciendo una especie de paréntesis. Despiertas ese sentido del tacto. Y entonces tu cerebro comienza a trabajar de otra manera. Que ya olvida. Ahorita estoy tomando la taza y estoy agarrando el mango. O la asa. Más bien dicho es asa, perdón. Y implícitamente lo estoy haciendo en automático. Ahora imagínense ustedes, y háganlo ahorita si quieren o háganlo más tarde, cierren los ojos y traten de agarrar la taza, traten de agarrar el asa y llévenselo a la boca. Entonces, eso hace que su cerebro esté trabajando más. Oye, Abraham, como este es de chile, de mole y de manteca, mezclamos cosas, te puedo decir que hoy en la tarde tuve clases con unos niños, con unas niñas. Y dentro del teatro es una ficción. Hoy nos tocó hacer partitura de acciones físicas y la otra que son tareas escénicas, ¿no? Entonces yo les decía a los niños, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Tomar un vaso, comerme un taco, en fin. Pero empezaban así, ¿no? Y le dije, no, haz como que te estás comiendo el taco, ¿cómo es? Pero no es así. ¿Cómo agarras el vaso precisamente con la oreja? Pues así. Ese tipo de cosas ahorita me vino a la mente, cómo tu mente
tiene que empezar a recrear lo que estás haciendo. Sí. Claro. Pero además, fíjate que hablando de chile, de mole y de manteca, también tenemos en esta, siempre ponemos en nuestros puntos de lo que les vamos a preguntar a los invitados, o siempre metemos esto. Son varias, ¿cómo Sí. te diré? Son como líneas de que es voces y territorios, que tiene que ver con la comunidad, política para principiantes, Ni circo ni mano ni circo ni maniteado. mano maniteado. Son este tipo de cosas que nos gustaría preguntar. Sí, y otra cosa que queremos siempre poner en el punto es qué onda con la generación, con las generaciones que son más chicas, Transgeneracionalidades. Exactamente. Entonces, tú estás hablando ahorita de cosas que si para mí ya son viejas, Difíciles. ¿no? Porque yo en la carrera lo estudié, o bueno, pasé el laboratorio, ¿no? Estamos hablando de cámaras análogas que a lo mejor sí existieron, ¿no? Por ejemplo, esa de la acuática era así como lo máximo, Sí, ¿no? ya era de vanguardia. Sí, claro, era dar 3 pasos al futuro, ¿no? Sí, sí. Pero ahora con los telefonitos la cosa se está olvidando. ¿Y qué onda con las generaciones y con esta brecha tecnológica? Porque son en pocos años. Sí. Esta brecha tecnológica, estas funcionalidades del cerebro, esta analogía con lo digital y además, ¿qué onda con lo del rescate cultural en toda esta cazuela? Pues sí, lo que quiero es que la gente entienda que la arquitectura de la fotografía sigue vigente, las bases, los cimientos. Entonces ya es otro proceso la fotografía en el celular, la cámara, la tomas, pero aquí adentro vienen los cimientos de la fotografía análoga. Claro. Entonces es interesante y ojalá, y es lo que invito a la gente que comprenda, que piense, somos personas universales. Con Lorenzo, Doria, etcétera, todos somos universales. Y por ende debemos tener conocimientos universales. Y el tiempo no debe de influir en eso. Fíjate que incluso eso que estás diciendo, en cuanto tú te metas directamente a la tecnología, estás firmando tu retraso humano. Sí. Porque tú estás, digamos, aprendiendo a manejar mecanismos, pero no inventaste esto. ¿No? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, los discos, la fotografía se me hace como un poco con los discos de acetato, ¿no? Sí. Todo lo que pasó, que tienes que poner, que la aguja, todo, las revoluciones. Y hay personas que saben eso más esto. Sí. Y hay generaciones que solamente saben esto, Sí. y no saben lo otro. Eso siempre me he preguntado. Yo sé que a lo mejor me voy a meter en un problema, Métete. pero yo digo que nosotras, nuestra generación que estábamos en lo análogo y lo digital, que no somos nativos de lo digital, somos más capaces de crear una creatividad divergente. Sí, la cuestión es sí, porque mira, sí, ¿no? ¿O no? Porque tienes lo de antes y puedes actualizarte. Es que y yo hacer digo una que es por mezcla, los ¿no? procesos del cerebro. Yo creo que es recíproco, tanto esta juventud, estas nuevas generaciones carecen de lo anterior, de lo viejo, de lo pasado, y nosotros estamos careciendo de lo nuevo, ¿no? Entonces, de cada uno depende, tanto de las generaciones nuevas, aprender lo anterior y nosotros meternos a esta nueva tecnología. Bueno, era antes de la pandemia, porque la pandemia lo que hizo con nuestras generaciones para poder dar clases por vía internet, tuvimos que avanzarle. O sea, ese hueco tecnológico que tenía la generación X, la tuvo que tener sí o sí. Yo lo veo ahora con los maestros que ya ahorita, por ejemplo, hay unas empresas... ¡Ay, se quieren! A ver, cuéntanos. Entonces, yo he visto maestros que ahora hacían
personal, clases personales, que ahora se han vuelto vía internet. Todo. Y ya saben muchas cosas que antes no sabían. Y también como este programa es de chile, mole y de manteca, pues yo soy ingeniero en sistemas. Y ahorita que hablas de la pandemia, ya desde 5 años atrás, nosotros como ingenieros ya configurábamos los equipos para que la gente se fuera a trabajar a su casa. Y pudiera transmitir. Y pudiera estar en su casa. ¿El home office? El home office El home ya office. estaba 7 años antes de la pandemia, o sea, desde 2012. Y bueno, se utilizaba en otros países, ¿verdad? En México estaban muy resistentes, También en ¿no? México, en algunas empresas muy chipocludas de acá, Ajá. puedo decir, Sí, claro. como Warner Lambert, como Pfizer, Eso ya estaban empezando. no, ya lo tenían. Mm. Entonces, tenían su máquina portátil con una tarjeta, lo metían y se iban a su casa. Y desde su casa imprimían como si estuvieran en la oficina. Ay, mira, qué interesante. Entonces, esto ya estaba dado. Y lo que pasa es que como que estaban esperando el momento de aventarlo y que todo lo supieran. que fuera un poco la masa, ¿no? Y claro, lo que pasa es que se pudo haber colapsado si lo aventaban en el momento, porque era otra velocidad de internet, la 3G o 2G. Entonces, imagínate ahorita trabajar, se colapsa. Sí. Entonces, Él también sabe de servidores, ¿eh? Porque fíjate, incluso a las nuevas generaciones les afectó muchísimo esto de este rollo de la pandemia, porque aunque era tecnológicamente empezar a hablar de la avanzada, sí. socialmente les afectó. Hay generaciones que estaban en el periodo o sea, adolescentes que estaban en ese periodo donde tenían que reafirmar su personalidad contraponiéndose con otras, y fue cuando se tuvieron que encerrar. Y entonces ahorita cuando salieron, híjole, les fue Sí. muy, muy mal. No, sí, es que... Y también veo que estas nuevas generaciones, lo que me gusta es que están aprendiendo jugando, por decirlo así, ¿no? Es más lúdico. Sí, entonces es fascinante porque ellos avanzan 10 pasos seguidos en lo que uno avanza medio paso, en lo que agarra el libro, no lo entiende, por qué es esto, por qué aquello. Y ellos, sopas, dices, como que ya está implícito en sus genes, ¿no? Ese chip ya lo traen conectado. No, Entonces, son nativos de la no tecnología. es que, muchachos, no es que ustedes sean hipertensos o ¿cómo se dice? Hiperactivos. Hipertenso yo, que tomo Tensatán. Entonces, son hiperactivos, ¿por qué? Porque esto es generacional, por decirlo así. En mi época, en la secundaria, a lo mejor nosotros dábamos un 80%, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora los jóvenes pueden trabajar al 150%. Entonces dices, tú, qué bárbaro, ¿no? Son multitask, como le llaman. Multitask. Sí. Entonces, ahorita puedo asegurarte que gente que nos está viendo la charla, Y está haciendo otras cosas. ya está cocinando y ya está viendo en internet qué cosa es una cámara. Ya está haciendo 3 cosas a la vez. Y eso es lo que a veces me gusta y a veces también me asusta, ¿no? Digo, ¿sí estarán agarrando la onda o están muy distraídos? Pero no, tú les preguntas y te responden así. Sí, mira, había no me acuerdo exactamente dónde vi, pero era que decía una persona de los años 20, que decía una persona de los años 20, que si esas personas de los años 20 hubieran tenido esta tecnología, hubiera pasado lo mismo con el cerebro, ¿no? Entonces, la cuestión es esa. Qué bonito eso. Sí, no. Sí, porque realmente, o sea, por ejemplo, decían, bueno, es que en los años, en alguna década anterior, Sí. ¿no? Cualquier persona, incluso hasta el hombre un hombre primitivo, ¿no? El Homo sapiens, si hubiera tenido determinada tecnología, pudiera haber alcanzado muchas cosas de las que está alcanzando el hombre actual. Sí, no, es fascinante el cerebro. Porque el cerebro es el mismo. Es fascinante el cerebro. Han habido proyectos donde ponen un sexto dedo, digamos acá, de este lado de la palma de la mano, acá está el dedo, y lo ponen con sensores. Y pues al principio pues el cerebro no sabe qué hacer, pero de repente ya lo tiene dominado. Ya le sabe da agarrar. una... Entonces es fascinante, ¿no?
Entonces yo los invito que sí, en TikTok tenemos 80% de basura, pero también el otro 20% es tecnología y es conocimiento. Yo los invito que también vayan allá. Irse por contenidos Sí. de mayor calidad. Y que las viejas generaciones no le cierren la puerta a esto. Porque de verdad, Es una mira, lucha constante. es lo que yo he estado viendo, por ejemplo, tanto el YouTube como Facebook, como todas las redes, todas, incluso TikTok. El contenido base es vintage. Todo lo que... Casual. Sí, todo lo que empezó, cómo empezó la televisión, todo ese rollo, está lleno YouTube y TikTok de eso. Por eso las nuevas generaciones tienen esa posibilidad de ver esas canciones de los 60, de los 50, y por eso se hace viral alguna cosa, porque... Los de Tintán son viralísimos. Sí, porque la gente tiene la necesidad de utilizar la red como te decía, este rollo de la línea de tiempo. Subes porque la tenías tú en rollos, así, todo ese rollo, y tienes que meterlo en tecnología. Entonces ahorita la gente que tenía sus cassettes estos de los años 80, sí, ¿no? Los beta, los beta y los HBS, sí. pues ahorita los están pasando a otra nueva que es en redes, y ya se quedaron ahí. Sí. No, y hablando de las películas VHS, también en esas películas está la fotografía. Ahora sí que ahí también está la... Claro, Entonces tenemos al director de música, al director de maquillaje, al director de ropaje y al director fotográfico. Buenas noches. Donde te dice dónde poner la cámara para que la toma sea... Naye, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola. Estuvo con nosotros, con Regina, y qué bueno, Naye, que ya te estás convirtiendo en Sí, nuestro quédate público. con Te nosotros. agradecemos mucho, Naye, te queremos mucho. Sí, si pueden hacer preguntas, con todo gusto. Si quieres hacerle alguna pregunta a Abraham, No, ellas, el público a nosotros. por eso. Por eso, Dije. estamos hablando de la... Él es fotógrafo, es Abraham Paredes y Si quieren preguntarle. además es ingeniero en sistemas, lo acaba de decir, no dije yo el currículum. Es un cerebrito. Oye, y como cerebrito. ¿Y sabes que tiene otra ¿Qué parte? diablo? Espérate, No. antes de que nos cuente las anécdotas de la infancia, Ujú. tiene otra parte que no todo mundo conoce. Es asesino serial. Tiene una parte esotérica maravillosa. Ya te Qué sé. padre, Abraham, qué padre. A mí me encanta lo esotérico. Ajá. Entonces, ¿qué estábamos aquí? ¿Qué? De la infancia, le estabas preguntando de la Ah, infancia. sí. Que si eras el cerebrito. Que ¿Sí eras el cerebrito odioso? No, ¿O eres